Más. Bueno, que fuera irlandista. Vale, ahora, ya. Bienvenidos. Retomamos en esta sesión el tema de este año. Volvemos otra vez a las dos orillas del Mediterráneo y como habréis podido ver, esta vez hemos leído un texto bastante fuerte, viendo lo que es la juventud, o mejor dicho, la niñez en Marruecos en los años 40-50. Dentro del grupo coordinador, cuando leímos el libro, nos pareció que se nos quedaba un poquito corto. Por eso fue precisamente por lo que os sugerimos que la trilogía completa haría que se conociera mucho más a Chukri y entendiéramos mucho más cuál ha sido su posición a lo largo del tiempo. Pero bueno, eso es algo de lo que se va a encargar Miguel Ángel de explicarnos. Quería comentaros que Jamil, por un problema, bueno, Médico. personal, médico, a las 11 tenía una cita y no va a poder venir hasta la mitad de la sesión, con lo cual, bueno, después cuando él venga creo que va a ser muy interesante porque por su posición dentro de Palestina en Europa puede ser muy interesante el que podamos hacerle alguna pregunta. Y por lo demás, comentaros que nos encantaría que para el siguiente, el día 6 de marzo, el siguiente libro, que sabéis que es Juanita Nardoni, si hay alguien que quiera hacer la presentación, estaríamos encantados. También me gustaría agradecerle a Miguel Ángel su presencia aquí y su buen trabajo, porque estoy convencida de que lo hace. Y bueno, algunos ya sabéis que Pepe está malito en casa y por eso precisamente hoy nos ha tenido aquí a todos mirando el ordenador a ver si podíamos hacer la conexión y creo que al final lo hemos conseguido. Y también las gracias por su colaboración. Y ya, sin nada que decir por nuestra parte, cuando quieras, Miguel Ángel. Bueno, pues muy bien, Amelia, muchas gracias. Ya doy al botoncito. ¿Y qué os voy a decir de un libro que habéis leído todos? No sé si habéis leído el Manasecas, Pan Desnudo, que es igual. Luego hablaremos de por qué esos dos títulos. Y los otros dos autobiográficos, es una trilogía autobiográfica, tienen diferencias claras unos de otros. En el primero es un libro donde el autor ha leído bastante menos de lo que ha escrito. Está escribiendo por primera vez, esa inocencia. En los otros no, en los otros ha sido una vorágine de lectura la que le lleva a ello y un propósito de querer ser escritor. Para ello antes ha sido un gran lector. Bien, yo he hecho antes una introducción para situar Marruecos, Chucri, con respecto a nosotros aquí, España y tal, muy cerca, muy vecinos. Y a veces pienso que no sé si somos buenos o malos vecinos, pero suele ocurrir con todos que el peor vecino es el que tenemos más inmediato. Nos suele caer mejor ese que está más lejos, porque le vemos menos, por lo que sea, y tal. Y nosotros con nuestros vecinos más inmediatos, pues yo no sé, en percepción mía, o también participáis de ello con mucho desprecio. Siempre a los franceses esos gabachos, la Albión, perdón, la pérfida Albión, ¿eh? Y esos testarudos ilusos, los moros, ¿para qué decir? Sucios, salvajes y malolientes. Porque son los más inmediatos. No hacemos referencia a otros vecinos que tenemos por ahí con los que nos vemos menos y a lo mejor transigimos más. Puede ser que esto no sea propiamente nuestro español y que sea general. En todo caso, lo que sí ocurre es que ha influido mucho nuestra historia para entender a los vecinos y a Marruecos en particular. Con los vecinos del norte, nosotros, a partir de el siglo XIX, que perdemos el imperio y descendemos de categoría a segunda división,
Vemos a los vecinos del norte con un complejo grande. Es una España complejada ante Francia, Inglaterra, Alemania. Y eso le va a significar a España dos cosas importantes. Una, su aislamiento en todo lo que van a ser las cuestiones continentales. Nosotros ya no jugamos para nada la Champions continental. Desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Esas somos de menos. Y la otra es que a la falta de un nacionalismo exterior con el que competir para hacerte fuerte con él, como ocurre, por ejemplo, en el caso de, está muy claro, Francia, Alemania, Inglaterra, esa competencia le sirve al uno y al otro para hacerse fuerte. Y ocurre también muchas veces con los deportes, con el fútbol. Ese enemigo íntimo con el que compites siendo de un igual es el que te hace fuerte. Nosotros, al no tener un rival exterior de semejante talla para medirnos con él, lo hemos resuelto de otra manera. Tenemos el enemigo interior. Para buscar un enemigo no hemos tenido que ir fuera. Nuestro siglo XIX es un continuo de guerras internas entre españoles, carlistas, liberales y carlistas. Y hasta para mucha gente puede ser que la última guerra del 36 sea la cuarta guerra carlista. Y hasta la proliferación de banderas que vemos en Madrid hoy no sea más que la respuesta a la proliferación de banderas de otro signo que hemos visto en las periferias, que son las unas y las otras la manifestación de dos nacionalismos, ambos excluyentes. Todavía si uno afirma su identidad, pero no niega la del otro y comparte la del otro, es distinta y tal, pues nos salvaríamos, pero no. Y se trata de que esto es así y no se admite que sea de otra manera. Y así nos hemos pegado 200 años peleándonos entre nosotros porque somos así y no nos hace falta nadie para pegarnos. Y todo esto para ver luego con los vecinos que consideramos de menos, de tercera división, con Portugal, es un desprecio. Ellos también a nosotros son temerosos, siempre que nos hemos pegado, bueno, la última fue la guerra de las naranjas con Gozoy, ¿no? Nos quedamos con Olivenza. Temerosos de nosotros, nosotros desprecio de ellos. Ellos dicen eso de España ni bo vento ni bo casamento, claro, porque es el Levante y con los casamientos que han tenido siempre ha habido una ocupación después del casamiento de su territorio. Nos temen. Y con los marroquíes, pues que si es que son musulmanes, si es que son sucios, si es que son salvajes, si es que son lo anti, ¿no? Desde que se establece aquí la pureza racial, entre comillas, lo de racial, católica, apostólica, pues todo esto es el enemigo exterior. Con esto no jugamos porque son de tercera división, simplemente los despreciamos. Y con Marruecos hay una cuestión especial. Ya en el siglo XIX, cuando hemos perdido todo, y es el siglo del colonialismo mundial, y nosotros no jugamos porque estamos fuera de liga, hay una aventura, de Sodone, la primera guerra marroquí, 1860, que queremos hacer allí un imperio. Y otro por Cochinchina, que nos duró 7 años, ahí estuvo por O'Donnell. Cuando aquí decimos una cosa que está muy lejos, allá en la Conchinchina, pues allá en la Conchinchina, cuando nuestro glorioso ejército no tenía otra cosa que hacer, nos hizo un imperio, que duró, pues, menos mal, poco tiempo. En cambio, en África hay un continuo, hay una atracción, porque la relación familiar entre Andalucía y Marruecos no se pierde del todo. Hay un exilio primero de musulmanes, luego moriscos, luego tal, que van al Magreb. No solamente Marruecos, Túnez, Argelia. Para mucha gente todavía el exilio de los musulmanes españoles en el norte de África es importante culturalmente. Y resuelve también otro problema, y es que cuando nos han echado de Cuba, y ya es lo más de lo más, es que antes teníamos el mundo, luego ya nos quedamos con un poquito, y ahora ya en Cuba y Filipinas es que hemos perdido todo.
el ejército no puede quedarse sin nada, sin trabajo, sin... Su oficio es hacer patria. Y entonces la guerra de Marruecos no son España que va e invade, sino también eso está en el conjunto, en el juego de las potencias europeas. Son las crisis que hay en los Balcanes y que hay en el norte de África de la Primera Guerra Mundial, con la conferencia de Algeciras, y luego, con tal de que no entrase el rey Guillermo en el norte de África y Marruecos, pues Francia e Inglaterra ven bien un protectorado compartido. Francia se coge lo mejor, más aprovechable, y deja a España el norte, el Rif, que es lo peor, pero con una autoridad. Eso, 1906, 1912, va a dar por la ocupación militar de eso. Ahí van a hacer Chucri. Chucri es un rifeño, ¿eh? Al lado de donde ha nacido Adelcrín, donde hemos dejado tal. Esas guerras van a ser importantes para España. Fijaros que dan origen a la Semana Trágica. Para mucha gente popular, ¿a qué vamos allí? No tiene, a lo mejor tenía sentido Cuba, más se perdió en Cuba, como dando que eso era lo más que podíamos perder. Hay un dolor por la pérdida de Cuba. No hay un dolor por la pérdida de Marruecos. No se siente Marruecos como parte de España. Allí hay otros intereses, intereses internacionales que nos han dado aquello, intereses locales de los Borbones, el rey de Alfonso XIII y de los romanones, que van a intentar aprovecharse de las riquezas mineras que tiene la zona del Rif y tal. Y para eso tienen a un pueblo dispuesto a entregarse y tal. O no tan dispuesto, porque en Barcelona las madres y las novias y las mujeres van a sacar a sus hijos de los ejércitos de la leva, porque para nada tienen que ir a Marruecos, porque eso no es una cuestión española. Ese es el Marruecos en el que nace Chucri. Su padre ha trabajado en el glorioso ejército. Yo creo que no ha llegado a participar en la guerra civil, sino después como ejército del protectorado, pero otros intervienen en la lectura de Chucri. Kandushi ha participado como militar del Jabdo Franco. No sé qué significa, cuando venga Jamil nos explique qué significa eso de Jabdo Franco. El jefe debe ser, o el capo Franco. Y ha participado en la hoy, hace 84, 87 años, de la desbandada que dicen en Málaga, ¿no? Entran por Cádiz y aquellos son las subidas, y después siguen en Málaga, y son los norteafricanos, los regulares y los marroquíes, ese ejército, el que le dan vía libre para que haga lo que quiera allí. Ya sabéis lo que decía Queipo de Llano a los moros, que hiciesen mujeres de verdad a las rojas, que no sabían lo que era eso. Canducí es uno de aquellos que ha estado allí y ha participado allí. Y en muchas ocasiones va a salir referencias de estos inválidos soldados que han participado en la guerra española y reciben una paga. Y para ellos esa paga era la leche, en relación a la forma de vida que tenían los otros allí. Eso era mucho. Y el, ese Marruecos, protectorado español, favorecido por la presencia del ejército, porque cuando tienes un ejército hay que alimentarlo y entonces eso tal. Y el ejército lleva muchas cosas. ¿Veis ahí? ¿Y esto tanta prostitución es posible? Y ahí también me llama la atención. Pero es claro, si piensas que es que hay un ejército ocupante, eso te explica mucho. Es como esas manadas de bueyes que llevan a unos pájaros que le están comiendo las pulgas, ¿no? Pues detrás del ejército tiene que haber una manada de mujeres que satisfagan esas pasiones. Si no, el ejército no trabaja. Si no cobra, no come y no tiene esas evasiones, el ejército no trabaja. Y eso puede dar explicación a la vida de Chucri en ciudades del protectorado, por ejemplo, Tetuán, cuando está en Tetuán. Eh, Chucri nace en una familia pobre, muy pobre, paupérrima.
Pero es que es así todo el RIF. ¿Eh? No, el RIF no es otra cosa. Visto desde España, que tampoco es España en ese momento, en el año 35, una economía y un modo de vida y tal. Si aquí teníamos en esos momentos el 60% del alfabetismo, allí es que era el 80-90. En general en Marruecos, en el RIP sería más todavía, si hubiese alguien. La pobreza material es también la pobreza intelectual. No es una lengua el rifeño que tenga cultura escrita. Si acaso todo lo que se transmite es cultura oral. Y en ese trabajo han tenido mucho que ver las madres, las mujeres, son las transmisoras del modelo. Pobre Chucri, además es que no puede ser otra transmisora que su propia madre porque el padre lo que le transmite son otras cosas. Son palos, palizas y tal. Y quizá esa negación del padre, por conforme es el padre, siendo que el padre no es un modelo de hombre, haga de Chucri, de la infancia de Chucri, la persona que luego fue, porque todos somos resultado de lo que hemos vivido, de la experiencia que hemos tenido. Y Chucky tiene esa experiencia con ese padre que es un gandul, un ladrón, un maltratador y que ha matado a su hermano. Cuando narra ese tal, y yo allí solo, agarrado a mi sombra, ¿cómo se expresa? Pues luego hablaremos también, porque quiero que esto luego sea más coral, y vais a hablar más que otras veces del estilo que tiene para transmitir Chucky. La persona que no ha leído y cómo transmite, en qué palabras dice las cosas. Ha presenciado la muerte por estrangulación estrangulamiento de su hermano. Es para entonces, para él, es el odio al padre, la negación del padre. Va a tener eso una larga consecuencia, toda la vida. Va a ser permanente. Se va a jurar dos cosas. Una, odio a su padre y otra, yo no quiero ser padre, porque no quiero tener el riesgo, posibilidad de ser un padre como el que he tenido. La madre tampoco es un modelo de mujer para Chucky. Una de las cosas que no, a la madre la ayuda, la madre es trabajadora, pues la madre hace el intento de salvar la familia, ¿eh? Compran verduras y las venden en el mercado y él atiende al puesto de verduras y atiende a la crianza de la nena, de la Rimo. Se le han muerto además otras dos criaturas al poco de nacer. Con la madre se ve colaborador, pero no es un modelo de madre porque cuando llega el padre que vuelve de sus borracheras por ahí por la Plaza Fedman o de la cárcel, cuando está en la cárcel, la madre lo recibe con los brazos abiertos y Chucky dice que los oye jadear, el placer. Y eso le repele, porque ¿cómo se puede sentir placer? ¿Cómo se puede querer a una persona como ese? Y entonces él ahí detesta también de su madre, en otro grado, como lo hace del padre. Y a lo mejor tiene que ver eso también para la conformación de la idea que tiene Chucky de la mujer, que luego hablamos de la idea que tiene Chucky de la mujer. Bueno, esa vida en esa familia tan pobre que le hace ir a buscar la comida en los desechos y tal. ¿Qué era Tetuán para un rifeño? Una montaña de pan. Claro, Tetuán era la ciudad internacional. En la división que se hace en los protectorados, España tiene lo suyo, capital Tetuán, Francia tiene lo suyo, capital me parece que era Marrakech, o Fez, no sé. Y luego, no, Casablanca. Y luego, Casablanca. Y luego estaba Tánger, que era libre, pero golosamente libre, porque libre, Puerto Franco, la atracción de, me parece, no, todavía no está.
la atracción que hace, porque es un hechizamiento lo que hace el norte de África y Tánger sobre intelectuales norteamericanos y europeos. Eso para los rifeños es un nivel, una categoría que tiene Tánger sobre el resto, que la leche, montañas de pan. Cuando lleguen a Tánger, no va a haber montañas de pan. Van a seguir buscando en los contenedores los desperdicios. Pero dice Chucri, no obstante, los desperdicios de los cristianos son mucho mejores que los desperdicios de los musulmanes. Es decir, que también entre los cubos de basura había categorías. ¿Eh? Y Chucri, cuando el padre vuelve de la cárcel, que ha tenido ahí un percance en su forma de vida, pues era de un vago. Compraba o robaba ropa militar, mantas y uniformes que luego vendía a los paisanos, no a los militares, a los paisanos, por lo menos. Entonces, esa forma de vida da con que otro colega como él, otro compinche, le delata como desertor. ¿Eh? Que ha desertado del ejército y esto le lleva a la cárcel. Cuando vuelve a la cárcel y vuelven las palizas y vuelven, de nuevo. Chucky ya, yo esto no lo aguanto. Definitivamente huye de la familia. ¿Y dónde huye? A Tetuán. Perdón, a Tetuán, de Tetuán. Huye a Tánger. Tánger va a ser a partir de ahora ya su espacio, su universo. Y llega allí con 60 pesetas, duerme en la estación y por la mañana ya no tenía ni zapatos ni las 60 pesetas. Es la primera lección de cómo se vive en Tánger. O muchos, cuando han llegado a Madrid, han tenido también lecciones de este tipo de cómo se vive en Madrid. Perdón, que no he quitado el teléfono, porque como no tengo la costumbre de ponerme aquí, perdonar el fallo. Bueno, eh, como llega allí inexperto, un pobrecito de pueblo, para Tánger, que es una gran ciudad, que actualmente es una gran ciudad, pues, y el mundo tan rico que es Tánger en referencia, rico de todo tipo, de económico, de cultura, de religión también, están las tres allí. Tenían el cementerio cristiano, el cementerio judío, el cementerio musulmán, y en Tánger está enterrado, en el cementerio Barruquía, está enterrado su hermano Adel Malek, me parece que, o Adel Kadek, que nunca va a renunciar a él. Va a ser referente esa memoria del hermano. Lo cual dice bastante de su forma de ser, ¿eh? De tal. Dice, yo he estado siempre con los marginados, con los pobres. ¿Eh? No me pidáis que haga esfuerzos. Yo no soy un Espartaco, pero mi clase, mi gente, son mi hermano, ¿eh? Cuando se despide de él para irse a Larache. Eh, allí en Tetuán, la primera lección es que tiene que cuidarse de que no le roben. Y con un amiguete pues se encuentra un sitio donde no roban. Es el cementerio. Dice, aquí no me pueden robar. Y allí se instala. Primero va a ver a su hermano, ya no distingue la tumba del hermano, pero allí en una lápida de gente bien, con lápida, pues unos cartones y tal, se acomoda y el tío goza. La cosa de que aquí no me han robado. Pero hace frío. En el cementerio yo no he probado, pero hace frío. A ver si el Yamil. Ahí está. Buenos días. Bueno, hemos dicho que no podía venir al principio, pero que se incorporaba en cuanto que pudiera. Sí. Es Yamil Basura y usada y nos va a representante de las comunidades palestinas, de la autoridad palestina en Europa, y nos va también a dar a entender cómo una persona de cultura islámica puede entender un libro como el de Pana Secas, que es casi
una blasfemia para ellos, ¿eh? Nosotros no lo entendemos así porque no somos de esa cultura, ¿eh? Pero había que tal. Tuvo, dicen que no estuvo censurado, es que no tuvo publicación. Hay una discusión, ¿eh? Si fue porque le apartan porque no tiene venta, no es publicable, y entonces ningún editor va a vender a editar un libro que no tiene venta. O es que las autoridades condenan el libro. Sí, las autoridades islámicas, en Irán le ponen como condenado a muerte, eh, porque lo que dice tal. Tampoco es que en el Irán condenen a muerte, ahora nos lo va a explicar él mejor, porque haga una blasfemia del Corán, de la religión, tal. Con esto de la prostitución, por ejemplo, y tal, puede verse desde el punto de vista del Corán o desde el punto de vista de un territorio ocupado, ¿eh? Es que estamos hablando de un territorio que es de cultura islámica gobernado por cristianos. Entonces eso puede ser lo que estamos viendo en la lectura de ahí, ¿eh? Y por ahí puede no ser. Quizá más por la muerte del padre. El padre es la jerarquía en el mundo islámico y es quitarle la columna vertebral en la que se basa todo esto, toda esa cultura. Y eso, el patriarcado que tienen, la muerte del padre, no pueden no soportarla. Y como hasta aquí he llegado, luego seguiremos, y quiero que esto sea más coral, pues damos la palabra a Yamil, que viene echando el resuello y se ha leído el libro, porque te lo he dejado, y nos dice tu opinión desde el otro lado, de cultura. Miguel Ángel, Bueno, después dale que apriete el bueno, micrófono. ya, ahora sí. Ahora Sí, sí. Buenos días. Sí, he leído el libro. Yo te digo sinceramente, a mí no me ha gustado el libro. A mí no me ha gustado el libro. Eh, por, por la forma de enfocarlo, de atenderlo y por lo tanto, de todas formas estamos hablando Para un momento, de hace de 1913, ¿no? para un momento. No, 1973 cuando se publica, Ya, pero y lo escribe en el 52. 35 y eso, 35. Miguel Ángel, Entonces, hay una variación. se acopla el ordenador de él con el micrófono. Él les tiene dado, yo he apagado y ella No, pero apagado. se acopla el micrófono de su ordenador con el micrófono. Pepe. Se oye el zoom. Eso, ya estamos, venga, dale. Entonces, hablando de la cultura islámica, pues es muy relativo. Cada país lo puede interpretar de alguna manera diferente, ¿no? Entonces, también hay un factor muy importante, es la pobreza. La pobreza de la gente, pues tiene, se agarran a cualquier concepto para decir, pues eso me va a ayudar y eso nos han traído nuestros antepasados y por tanto siguen en una edad No sé qué. más atrás de lo que estamos, ¿no? Eh, sí, el autor es un sobreviviente, ha vivido de muchas dificultades en su vida, ha hecho barbaridades también en su vida y eso hoy en día es rechazable. Hoy en día los conceptos que trae el libro son rechazables y no son admisibles, ¿no? Pero bueno, entonces se trata de un libro, se trata de una región pobre, por lo tanto la población, el nivel cultural es bastante bajo porque no han tenido la posibilidad de cultivarse y tampoco han tenido la posibilidad de irse a la escuela porque no existían. A mí me dicen que cierres el micrófono de tu ordenador, que es lo que se acopla. El micrófono de tu ordenador.
No, pues yo no tengo entendido. Bueno. Vale, déjalo. Sí, sí. Vale, seguimos. No, si es que no lo oyen los del Zoom. Tranquilo. Vale. Entonces, ahí desde el punto de vista mío intervienen muchos factores a la hora de tomar decisiones en un sentido y en otro. En primer lugar es la situación social, la situación económica de cada persona que le puede llevar a hacer unas cosas u otras. En este caso, el autor pues estaba en una pobreza extrema y entonces pues se refugió en el robo, en el chanchullo para intentar sobrevivir y seguir hacia adelante. Y eso lo palpamos también hoy en día, porque los inmigrantes que vienen de África y de otros países, porque ven en la televisión de que en Occidente hay paraísos, hay prosperidad, hay muchas mejoras, por tanto intentan acercarse a ese paraíso para mejorar su calidad de vida. Entonces, pues ese hombre pues, empezó a acercarse a los extranjeros cuando hablaba de la italiana, de la italiana y la francesa, pues es una cultura totalmente diferente a él. El hecho de ver a la mujer en una foto desnuda, pues se excitan sus deseos sexuales y eso, no sé, eso, y yo siempre he entendido que el sexo, cuanto más culto eres, más se disfruta y más se ve de una forma natural, ¿no? Cosa que él no lo trata así en el libro. Eh, Hoy en día también las sociedades musulmanas también se refugian en el Corán y sus leyes para ser más conservadores. Si nos echamos para atrás, aquí en España hace 50 años más o menos ocurría algo parecido, que la mujer, por ejemplo, no podía tener libertades de salir sola o irse a un bar o irse a, por ejemplo, a abrir una cuenta corriente y cosas de estas. En España, hasta los años 80, pues pasaba eso, ¿no? Entonces, pues hoy en el mundo musulmán, pues eso es un mundo conservador, muy conservador, y la figura del padre es importante. Y entonces, pues, importante en dos sentidos. Si es maltratador, como el caso que nos ocupa, o en el caso de un padre que puede educar a sus hijos de una forma adecuada para seguir y mejorar su vida en la cultura y en el desarrollo y la preparación académica para superar las dificultades. Eh, yo he intentado ver en la actualidad el nivel de cultural, las tasas de culturales de irse eh, a ver, en Marruecos. Eh, la tasa de alfabetización en mujeres, por ejemplo, nos encontramos en 2018 64,50. Nos encontramos en 2018 64,59%. Entre los hombres nos encontramos 83,30%. Y de ese porcentaje, 74%, nos encontramos 3,75 entre los adultos en general. Y luego nos integramos entre las mujeres jóvenes, encontramos el 97,40% y los jóvenes hombres el 98,04%. Entonces, pues vemos que se ha cambiado mucho el desarrollo
cultural en el país y por lo tanto seguramente ahora vemos que la tendencia es diferente y las visiones de la cultura y las costumbres y la mira hacia la mujer también es diferente. Eh, He hecho una pequeña comparación, por ejemplo, con Palestina. Marruecos se encuentra en el número 127 en el ranking mundial. En Palestina nos encontramos en el número 50, en el lugar 50. Siempre hay una variación entre los dos pueblos, los musulmanes, la mayoría musulmanes, pero en el nivel cultural es más elevado. Nos encontramos en el 2020 en líneas generales, entre mujeres y hombres, entre el 98,79% y el 99,23%. Casi completamente está en situación aventajosa. También he visto en el libro que hay una relación, Miguel Ángel, cuando dices cuando se ha creado el Estado de Palestina. Yo creo que seguramente te referías a la creación del Estado de Israel en 1948, no el Estado de Palestina, porque hasta ahora, desgraciadamente, no está el Estado de Palestina reconocido ni constituido. Entonces, ha habido en aquella época una inmigración de las comunidades judías marroquíes hacia Palestina, porque le vendían, digamos, la moto de que allí ese es un Estado judío y para todos los judíos, pero sin más. Pero hoy en día nos encontramos el 11% de la inmigración en Palestina son de origen marroquíes y ocupan cargos importantes dentro de la administración, tanto a nivel político como a nivel militar. Entonces, si me permites hablar de esto de Palestina, que hoy en día es la actualidad. En 1948, cuando la resolución de la partición de Palestina por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 181, para dar una parte como un hogar nacional para los judíos y otro para los musulmanes cristianos palestinos. Entonces, para el aprobado en aquel momento del Estado judío, lo han concedido, lo han regalado el 56% del territorio de la Palestina histórica y el 44% para el Estado palestino, quitando Jerusalén con un estatus especial como bajo la tutela internacional. Pero desgraciadamente en aquel momento, cuando han aprobado la creación del Estado de Israel, en la Asamblea General de las Naciones Unidas había 53 países y fue aprobada la creación del Estado de Israel por 33. Es decir, hoy en día hay 140 países que apoyan a los palestinos y la creación del Estado de Palestina y no se ha creado hasta este momento. Es decir, hay unos 33 países deciden regalar esa parte de Palestina para los judíos y evidentemente los palestinos han rechazado esa decisión porque Palestina es suya y la tierra es suya. Y como viene alguien de fuera, como ese es el mandato británico de apoyar la cesión o el regalo de la tierra para los israelíes. Lo que está ocurriendo ahora no es una novedad, no es el 7 de octubre, como están hablando de a partir del 7 de octubre la situación es diferente. Sí, es diferente, pero es la continuidad del proyecto sionista que empezó casi desde hace más de un siglo y de 75 años de ocupación de Palestina.
para la creación del Estado de Israel, pues se han cometido muchas masacres y muchos genocidios. Por ejemplo, en 1948, cuando expulsaron a más de 800.000 personas de Palestina, que forman hoy en día el volumen de los refugiados palestinos que están en Siria, en Líbano, Jordania, en Cisjordania y en Gaza. Que todos sabemos que el 70% de la población palestina son refugiados palestinos que fueron expulsados de Palestina en 48 hacia este momento. Por eso hoy no me extraña mucho de que Israel sigue empeñado de expulsar a más palestinos. Por ejemplo, lo que está intentando ahora expulsar a 1,5 millones o casi 2 millones de palestinos hacia el Sinaí para mantener el territorio de Gaza vacío. Porque Israel ha tenido un mito falso de que Palestina fue una tierra vacía, no tenía dueños. Por eso lanzaron aquel eslogan diciendo que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa es la propaganda sionista. Y eso es totalmente falso, porque Palestina siempre ha tenido su desarrollo cultural, económico, político, aunque bajo el mandato británico y anteriormente bajo la ocupación turca. Eso quiere decir que de vacío no es. Pero ellos quieren vaciarlo. Por eso están haciendo, han hecho la expulsión en el 48 y están intentando hacer esto. Y durante ese periodo de los 75 años pasados también ha habido muchas matanzas. Solamente nombrar el pueblo de El Yassin, es un pueblo al sur de Jerusalén, fueron asesinados ahí más de 250 personas. Hay un pueblo que se llama Tantura, que está entre Tel Aviv y Haifa, es un pueblo costero. Pues fueron ahí asesinadas más de 200 personas y enterradas en unas fosas comunes y la han descubierto recientemente, porque hoy en día eso es un aparcamiento para los centros comerciales y las oficinas que están alrededor. En Safad, en el norte de Palestina, ha habido también otra masacre y han encontrado unas 150 personas también en unas fosas comunes. Es decir, siempre han tenido el proyecto de eliminar, de expulsar de la mayor parte de los palestinos para vaciar ese territorio. Por eso ellos quieren más superficie de Palestina, pero con menos palestinos. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día en Gaza, el genocidio que está ocurriendo, eso ha pasado ya los límites humanos, porque ha habido guerras, ha habido masacres en todo el mundo, pero lo que estamos viendo es totalmente, la han superado y más salvajemente, más brutalmente lo que están haciendo en Gaza, pues, haciendo muertes directas a través de los bombardeos. Nos encontramos hasta ahora en casi 27.000 asesinados y más de 65, 67 mil heridos. Y luego daré una pincelada del balance de todo esto y hasta el día de ayer. Entonces, Israel ha utilizado hasta ahora, aparte de los bombardeos, la hambruna, aparte de impedirles la entrada de combustible, cortar la luz, electricidad, internet. Todo esto está relacionado directamente con la vida cotidiana de las personas y, por lo tanto, ellos tienen un objetivo claro, que es, como acabo de decir, eliminar la mayor parte de los palestinos para vaciar el territorio. Tienen hoy en día la prioridad en Gaza, la prioridad de asesinar niños más que adultos, porque consideran que los niños son el futuro del país y así si eliminan a los niños, pues
piensan que se acaba el problema, pero se equivocan, porque hasta el último niño, hasta el último palestino que exista, la causa palestina será viva y será reclamada para la creación de un Estado palestino independiente y soberano. Me gustaría aprovechar ahora pues, la postura del gobierno español y el presidente Sánchez por la valentía que ha afrontado esta situación y para reivindicar el reconocimiento al Estado de Palestina y está intentando y ha ofrecido para trabajar para conseguir ese objetivo y ojalá que sea efectivo real en poco tiempo. Porque él está intentando hacer una conferencia internacional para ver un diálogo y a partir de ahí se pueden llegar a entendimientos y llegar a la situación de la postura de dos estados que están defendiendo. Pero yo personalmente la postura de dos estados no es viable en esto. Para mí no es viable, porque el que conoce el terreno ahí, pues porque entre una ciudad y otra siempre hay una introducción a través de los chismones, a través de los puntos de control de israelíes que impiden la vida cotidiana de la gente y por lo tanto no es viable. Y aparte de eso, nos encontramos con 750.000 colonos en los territorios palestinos ocupados, repartidos en 300 asentamientos en todo el territorio ocupado de 1967. Jerusalén está incluida en esto. Esto, su función es, primero, es digamos, demostrar que su presencia es civil la ocupación, afianzar la ocupación de los territorios. Y en segundo lugar, porque es su objetivo para molestar a la población y por eso hay atentados contra los pueblos, quemando bebidas, quemando niños, quemando árboles. Desde el 7 de octubre hasta ahora ha habido más de 7.000 detenidos, más de 7.000 detenidos en Cisjordania, en Gaza. Y entonces, pues, sumando a esto, había antes del 7 de octubre, había 4.500 presas y presos políticos palestinos en las cárceles israelíes que siempre han recibido un trato vejatorio, un trato inhumano en comunicación con sus familiares y no les permitía la asistencia sanitaria y todo esto influye a la vida de las familias en Cisjordania. También todos sabemos que en Palestina hay comunidades judías, pero son palestinos. Son palestinos. No es que vienen de fuera o de otro. Son palestinos, pero profesan la religión judía. Son unos enanos, alrededor de 1.000 personas. Y también tenemos en Palestina, hay casi entre el 15 y el 20% de la población son cristianas. Y el resto son musulmanes. Una pregunta. Por lo que quieras. Cuando dices, hablando del libro, que no te ha gustado, yo la que te digo es, ¿no te ha gustado el libro o no te ha gustado el personaje? Porque hay dos cosas, el libro y el personaje. Y entonces, para un, no sé si tú eres musulmán creyente o no creyente, yo no lo sé, y mira que nos conocemos, no eres creyente, pero para un musulmán creyente, yo lo que me imagino es que ese libro es una apostasía, es una blasfemia, es un tal, y que vamos, no me extraña que el Khomeini lo tenga condenado a muerte. Y para una persona de cultura musulmana, pero no practicante, de cultura musulmana, pues sea pues la vida de un pobre que le obligan a sobrevivir, a ser pícaro y que nos lo cuenta con una naturalidad cuando te cuenta
en Orán, con un chiquito mozo, joven, apetecible, y lo viola, eso, ¿con qué naturalidad? Si parece que te está haciendo un acto de confesión, pero sin arrepentimiento, porque todo esto para él hay dos hambres, el hambre de pan, no se le quitará nunca, le quedará en el recuerdo, y el hambre es eso, son las dos hambres que lleva ahí marcadas. Y yo no sé esas cosas, ese personaje en la cultura de ellos, cómo lo ven. Nosotros aquí pues diríamos que es un aventurero, un pícaro, un vividor, un buscavidas, pero no sé vosotros. Bien, en todas partes nos encontramos ejemplares igual, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en el pueblo palestino, afortunadamente, hay de derecha, de izquierda, de centro, de centro izquierdas, y hay altos, gordos, flacos, rubios, morenos, hay de todo, como todos los pueblos del mundo. Y por tanto, eso es una normalidad que existe en el pueblo palestino concretamente. Y los musulmanes prácticamente, evidentemente, ven esas cosas fuera del lugar, porque el sexo, como hasta aquí, en España hasta hace muy poco, la mujer tiene que llegar al matrimonio en virgen. Entonces, si no, pues está mal visto, ¿no? Y eso hoy en día existe. El trato, digamos, de la participación de la mujer, sí participa, pero no es como lo que debe participar. Entonces yo reivindico que la mujer que esté codo a codo con el hombre y por lo tanto respetarla y respetar sus decisiones y respetarla como persona. Por lo tanto, esas actitudes de eh, que le apetece acostarse con la señora que está trabajando con él, pues bueno, se puede manifestar y si se ponen de acuerdo, pues no hay ningún problema de mi parte, pero ese pensamiento oculto, el que es interno, no sé, eso, perdóname, Ángel, decir, nosotros, los humanos, debemos diferenciarnos de los animales. Por lo tanto, un animal cuando tiene apetencias sexuales, pues se lanza a la hembra y lo hace. En cambio, nosotros los humanos tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que pensar que hay limitaciones, hay hasta limitaciones en el pensamiento de hacerlo. Entonces, hoy en día los musulmanes, como he dicho anteriormente, son muy conservadores y son eh, muy celosos respecto a la mujer, ¿no? Y esos celos sabemos que son perjudiciales para la mujer, porque siempre hay una desconfianza del hombre hacia la mujer en que está o no está. Entonces, no está hoy en día, por ejemplo, en el Islam no se permiten esas actitudes ni esos pensamientos. Pero eso ya también, porque lo vemos aquí, tenemos mucha relación con musulmanes que están viviendo aquí con nosotros, ¿eh? No solamente vienen a recoger la fresa, sino que ya se han quedado aquí. Yo en Colmenar de Oreja, que es mi pueblo, pues es que es fácil de distinguir. Una mujer de edad fértil, si es del lugar, si es de Colmenar, no tiene hijos, como mucho uno. Si ponemos a hacer la estadística, me parece que es 0,7 por mujer fértil los hijos que tenemos en España. Pero es que ves a las musulmanas que viven en Colmenar, que ya tenemos ahí dos mezquitas, la de San Roque y la de San Juan, bueno, que la llamamos San Roque y San Juan, pero no sé cómo la llamarán ellos, porque ellos no son de San Roque ni de San Juan, pero dos mezquitas, y las ves que van con tres churumbeles abajo y otro en brazos. Y claro, si esta gente se reproduce a nivel de 3, 4 por mujer fértil y nosotros a 0,7, volverá en Colmenar a tener pues el barrio del Zacatín, que era el Mudéjar, y el barrio de la Capilla, que era el barrio cristiano, pero no pasa nada porque son gente adaptada allí, viven allí y tal. Pero
lo estamos viendo en España, que se reproduce. Tienen, no sé si es cultura o religión, ¿eh? Algo tiene que ver la religión, pues claro, un pueblo que se lanza a una conquista para llevar la verdad, su verdad, al resto del mundo, que por medio de las armas, pues hacen todas las conquistas, va a tener bajas masculinas, pero el nivel de reproducción no está en los varones, está en las mujeres. Y entonces el profeta les concede pues que puedan acoger a la viuda, y tantas como pueda, siempre que lo permita la economía. Y entonces, claro, la reproducción de la población islámica ha sido mucho mayor que la de las poblaciones cristianas por complejo, por ideología, por religión y tal. Que te bajas un poquito más abajo a los subsaharianos y creo que es mayor todavía que la de que en el Magreb. O sea que la explosión demográfica que ha habido en Asia, no digo nada para la que se va a preparar en nada aquí ya, en las puertas, en África. ¿Que ha habido en Asia? Pues quiero decir que en Asia... Sí, no. Sí quiero decir, Julio, te quiero decir que en Asia por lo menos ha habido estados que han dado curso a ese crecimiento de población, a ese desbordamiento de la población. Ha habido Japones, Chinas, Indias, que han dado curso a eso y que han hecho política de natalidad. Y yo digo, ¿y eso en África hay estados que puedan dar curso a políticas de natalidad? África es que no pasa nada. Yo no tengo tal, pero es que es lo que tenemos inmediato. O sea, hace un colchón de civilización que va de Marrakech al Cairo, que coge un progreso y un tal, o tranquilamente. Podemos falsearnos todo lo que queramos. En España, la verdad cuesta la vida y la mentira sale gratis. Nadie me ha explicado a mí cuánto nos cuesta mantener Ceuta y Melilla, pero solamente preguntarlo ya me pegan un tiro. Pero nos cuesta 200 millones. Mañana hay que ponerle a Mauritania para que frene los barcos que salen para Canarias. 200 millones de euros ayer. La Unión Europea, pero es que la Unión Europea, si es que es una política global, de mundo, ¿qué está pasando ahí? Y el mundo tiene que plantearse qué está pasando ahí, porque si no damos curso, se ordenan esos crecimientos, desbordan esos crecimientos al propio territorio y al que tenga al lado, y al que está al lado. Y yo con esto no soy un estadista, no he introducido esto para nada. Pero dice, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que aquí no lo reproducimos lo suficiente y que allí mucho, y que eso va a modificar la composición de la población que tenemos incluso aquí. Mi teoría. Hay una teoría. Volviendo al libro, perdona, volviendo al libro y uniendo a lo que nos acaban de decir, tenemos claro la cantidad de hijos que tuvo la familia de Chucri y sin embargo, ¿cuántos vivieron? 4. ¿Y cuántos tuvieron? ¿Cuántos murieron? O sea, es que hay una reposición de población en las comunidades más pobres porque los hijos no viven, porque los hijos se les mueren, independientemente que al hermano le matara al padre o no, los otros hermanos murieron. Y con las condiciones de vida que había, necesitaban tener bastantes hijos para poder repoblar. Y eso lo hemos vivido en este país igual. Aquí, vamos, mi abuela tuvo 14 hijos y llegaron 4 a mayores. Y me imagino que no sería una familia muy extraña la mía. Por eso te digo que es que todo el tema de la población viene dado mucho por las circunstancias en las que se viven en los distintos países. Era simplemente. Oye, sí, y por favor, vamos a centrarnos en el libro. En el libro, volvemos al libro. Bueno, fijaros, una cosa del libro es... Sí. El libro. Si me permite, en el Islam, y como ocurre aquí en el cristianismo, en algún sector determinado, mira a la mujer y su papel es procrear, nada más. Y por lo tanto, si es para procrear, pues cuanto más hijos, bienvenidos. Más útiles. Más útiles. Porque, por eso he dicho al principio, más en el medio rural,
porque el niño rural, que sí, el padre tiene tierra para cultivar y por lo tanto sus hijos tienen que ayudarle, tienen ganado, tienen que ayudarle y todo esto, dice, pues mejor que te quedes con tu padre para ayudarle en las tareas del campo que tienes antes de irte a la escuela. Y eso también existe hoy en día. Existe hoy en día en la población rural. En el cristianismo, pues yo qué sé, no quiero pronunciar a nadie. Hay un sector, tienes que cuanto más hijos tengas, mucho mejor. Bueno, que el problema de la población, no sé si lo vamos a resolver, pero el comentario del libro que estamos leyendo. Fijaros que cuando Chucky llega a Tetuán, perdón, a Tánger, Tánger es una ciudad muy viva, no solamente intelectualmente, ahí está Paul Bowles, está Burroughs, está Tennessee Williams, toda esta gente que se van a relacionar con él una vez que él ya adquiera el dominio de la lengua y la avidez por la lectura, pero antes lo que ha vivido allí, Cassese y tal, y acordaros del día funesto. El día funesto, 40 aniversario del día funesto, parece que es el 30 de abril del año 12, cuando se hace el protectorado francés. ¿30 de abril es o 30 de mayo? 30 de mayo. Marzo, 30 de marzo, el día funesto. Y le sorprende allí, él no tiene ni idea de la historia de Marruecos, de nada, pero le sorprende allí pegando tiros a la gente que se manifiesta porque hay un rebrote nacionalista, 40 años de ocupación, estamos en el año 52, él tiene 17 años, y con su amigo Abdelaziz, escondido, viendo esto. Ven pasar por allí a Kabil. Kabil es otro como ellos, un poquito más experto, conoce el territorio porque este es de fuera, es un emigrante en Tánger. Kabil es de Tánger y conoce el mercadeo, conoce el contrabando. Contrabando de Tánger, Puerto Franco, Tánger, el mar al lado, con las dos costas, era el negocio. Y le lleva a la cabaña donde es la guarida de estos contrabandistas, del Kabil y su amigo que es básico, o que está. En esa cabaña reina Sayafa, otro tipo de mujer, que hay muchas en el libro, que pasan hambre, entonces se buscan la vida pues al amparo del contrabandista, al amparo de tal, cuando no es que están en los burdeles. Pero hay que vivir otras sobrevivientes. Y esta Sayafa, por unos días, él dice que se siente feliz, porque siente tener casa, la barraca, mujer, Sayafa, y trabajo, el contrabando que se le viene. Y eso para él es una estabilidad. El contrabando, para él le sale fenómeno. Ha hecho los portes, es un hombre joven, el Candusi se ha encariñado con él, porque es rifeño. Candusi ha participado en la Guerra Civil Española y como muchos rifeños, principalmente eran rifeños, y entonces le caen muy bien los rifeños porque son más brutos y le caen bien. Da como un éxito la operación de contrabando y vuelve a la barraca. Pero allí no aparece nadie. Y él, que es un ingenuo de estas cosas, le dice Sayafa, oye, aquí pasa algo. Aquí no viene Kabil, aquí no viene Ketawi, aquí pasa algo. Vámonos, que pronto le da 200 pesetas, me parece, o 300, y 3 relojes, apáñatelas, y el resto se lo lleva a ella y se van por ahí. Esto es el año 52, 40 años después del año 12. Él tiene 17 años. Entonces, le va a ocurrir de que cuando hace memoria de esta gente que habla de ellas con cierta cariño, de Sayafa y de su amiga,
las echa en falta, alguien le dice que las ha visto por Casablanca en un prostíbulo y es como acaba toda esta gente con la que él se mueve. No obstante, lo que le viene es Candusi, que le encuentra a través de otro prostíbulo. Y dice, ¿qué haces? ¿Por dónde estás? Estoy en la Casbah. Sí, la Casbah, eso es una cueva de ladrones y de drogadictos y tal. Bueno, pues claro, su ambiente de drogas. Lo que no sé es eso del kip, la fumar el kip, si eso es solamente de Marruecos o de más gente por allí. Eh, y con las 500 pesetas que le da, como pago al trabajo que ha hecho porteando la mercancía que él no tiene ni de dónde ha ido a parar. Eso solo lo saben los jefes de la mafia, el Candusi, él no tiene ni idea. Con las 500 pelas, mercadea, compra objetos y lo va a vender al puerto a la gente, los marroquíes judíos que emigran en el 56, sionistas, a Palestina, y a los franceses marroquíes que emigran a Argelia. Son las dos. Y entonces, como ya están en el barco y la moneda no le va a valer y lo que se gaste bien apañado sea, porque la moneda ya donde van no les vale, pues ahí aprovecha la ocasión nuestro amigo y le saca tal, sale mal parado con otro que le lleva en un barco y con el dinero mojado y todas estas cosas, y una pelea. En esa pelea, en esa reyerta, acaba en la cárcel con, me parece que es Jamil, un amigo que es escultor. Han leído. Y estando en la cárcel pone allí unos versos de Abu Qasim que dicen los versos. Si un día un pueblo desea la vida, el destino tiene que responder y la noche tiene que disiparse y las cadenas tienen que quebrarse. Esto lo entiende perfectamente él, que no sabe leer, cuando se lo explican. Dice, me gusta esto. Si un pueblo quiere librarse, romperá las cadenas. Dice, ¿y qué suerte tienes tú, que sabes leer, que no tienes esa cadena que tengo yo, que es una suerte? Dice, pues yo te enseño, y se ofrece a enseñarle y tal. De ahí es donde yo veo que Jamil no, es Hamid ha sembrado la semilla del escritor. Empieza siendo un lector, porque no se puede escribir sin leer antes. Ha sembrado la semilla y va de resultado. Es el año 52, en el 56, 4 años más tarde, Alarache, porque aparece por allí otro hermano suyo que ha estado estudiando, pero deja los estudios porque es un golfo, ¿no? Y se viene a Alarache explicando la situación que hay en ese momento. Ese momento es ay, que no sé si el golpe de Nasser en Egipto, el derrocamiento del rey Farouk, la República egipcia, Nasser, líder del panarabismo, llama al panarabismo, y allí el hermano de Hamid, el único que sabe leer en los bares, pues hace lectura de los periódicos de tal, y eso muy arrogante, eso va contra la dignidad del analfabeto Chucri. Chucri es analfabeto, pero tiene una dignidad de analfabeto y que le chulee el otro, pues no le gusta, le da una paliza a que aprendas a explicar las cosas con moderación. Chucri es pobre, pero tiene una dignidad de pobre, no le gusta el pescado podrido que le da un marinero, y se lo tira. Tenía más hambre que la leche, y se va con un amigo que le va a dar un bocadillo de sardinas. Y Sucri, pues es un golfo, pero tiene algunos rasgos de nobleza, de sentimiento, cuando abandona Tetuán para irse a Larache a estudiar, de pasar por el cementerio de Burraquía y llevarle al amigo este que sabe que él leído en el Corán para que lea allí unas aleluyas o lo que sea del Corán a su hermano muerto. Y cuando está haciendo eso, el tío, porque es listo, tiene una dignidad al alfabeto, dice, ¿qué coño hago aquí yo leyendo estas cosas a mi hermano? Si mi hermano no ha pecado. Lo ha matado mi padre antes de pecar ni de nada. Mi hermano es un ángel y está en el cielo. ¿Qué será de mí? Yo no soy un ángel, yo soy un condenado y tal.
Y entonces se entiende que su única liberación de esa condena que tiene es la instrucción y sale para el Arache, para aprender el Arache. En un principio no le afecta. Después ya tiene dominio de la lengua española, porque ya está jugando con andaluces. Él dice que se aprecia mucho de las amistades que ha hecho con los españoles. No así con los franceses, que tenían, se conoce, un estatus que no los niños franceses pues no jugaban con los marroquíes, pero con los gitanitos y con los andaluces y con tal, formaban pandillas y jugaban a los toros y todas estas cosas, porque te dicen que en tal taberna se juntaban y hablaban de esto y tal. Cuando ya vuelve de Larache, culto, Cibao, en los años 60, va a ser los años en que va a vivir con una estabilidad que podía haberle ya apartado de esa vida de marginalidad que ha llevado siempre, de maldito, porque tiene un sueldo de maestro. Todavía en Goitisolo te recordaba a Rocío Rojas Marcos, le recordaba el sitio, la última escuela que había tenido. Dice, esta fue la última escuela, el instituto Ibn Batuta es Ibn Batuta, el viajero aquel. Y dice que ha tenido Chucri en Tánger. El rey Hassan no lo hace mal en esto, ojo. Consiente en pagar un sueldo a Chucri sin ir a trabajar para evitar la influencia que Chucri podía tener sobre su alumnado, dado como era. Y eso le permite un desahogo ya material. La hambre física ya no existe, pero existe el hambre intelectual. Devora libros. Cuando en el 64 le da una crisis de psicópata, que le sacan del bar Continental, el camarero dice, pobre hombre, esto le pasa por leer tantos libros como Don Quijote, ¿no? Y le llevan al psiquiátrico Mallorca. Allí está solo. Y su amigo, Mujave Berrada, se cartea con él mucho en ese tiempo. Le está exigiendo que vuelva a escribir, que un escritor no es escritor de un solo libro, tal. Y la única contestación que le hace, yo todavía no he sentido la soledad del escritor. Para escribir hace falta sentirse solo. Todavía no he sentido, pero te aseguro que en este asilo lo voy a encontrar y cuando llegue a ello no lo abandonaré jamás. Hacer el propósito de ser escritor. Cuando sale del asilo, la siguiente influencia importante va a ser, me parece que es Sebag, o un escritor de allí local, de menos influencia, Mohamed Sebag, que un escritor al uso de la cultura de allí, que le corrige cosas, como por ejemplo le corrige Berrada. No utilices el rifeño para escribir, porque eso no hay quien lo entienda. Si acaso lo dijo en rifeño, y él dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? Cuando hable de mi padre, hablaré en rifeño. Y menos mal que sigue esa norma, le da al texto una fuerza y una autenticidad mucho mayor que la que le están diciendo. Los libros que le recomienda son principalmente autores españoles y de literatura castellana. Neruda, Alberti, Machado, La Bordeta, Alberti, y lee con apasionamiento total. Frecuenta las tertulias y ahora ya las tertulias le van presentando. Primero es a Jean Genet, con Jean Genet hablan tal. Tiene una vida en algunas cosas parecidas a él, un maldito de la cultura francesa, otro maldito él. Jean Genet ha pasado por la cárcel, le han tenido que sacar de la cárcel las buenas relaciones que tenía, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Picasso, para influir a que le saquen de allí, de la cárcel. Y todas las conversaciones que tiene Chucri con Jean Genet las está escribiendo. Jean Genet le llega a decir, oye, confío en ti en que no hagas pública mi vida privada. Y entonces Chucri le promete
que eso no lo va a publicar. Y efectivamente, en vida no se lo publicó, pero una vez que muere, me parece que es en el 86, publica el libro de Jean-Genet Entanger, pero en vida no lo publica. Conoce a Paul Bowles, podía ser, en algún momento dice, mi segundo padre, porque es el que le pone en relación con el mundo editorial. Hay un misterio, Paul Bowles y Chukri. Un segundo padre que efectivamente está relacionado con toda la industria editorial británica, el editor Owen, y le ha descubierto, como él dice, nuevos juglares. El primero es Mohamed Rabi, que vuelca al inglés y los publica en inglés. Lo mismo hace con el libro de... en principio era Por un pan a secas, el título primero. Y estaba bastante de acuerdo Chukri con esa terminología, con ese título, Por un pan a secas, que se mata. Porque luego lo del pan desnudo que se lo va a hacer Yelou, Mohamed Ben Yelou, es una metáfora. Y para Chukri las metáforas casi no existen, ¿eh? Existen las palabras precisas que dicen las cosas que quiere decir, ¿eh? Pan desnudo parece más metafórico que el pan a secas. El Paul Bowles se ve con él, hablan, todas las mañanas él en el café escribe lo que le va a decir por la tarde, se lo lee por la tarde en español, que es una lengua que conoce Bowles y conoce él, y Bowles pasa eso al inglés. El año 73 se publica y es un éxito internacional. Dice que le pagan 100 libras por la publicación y que le han timado. El que ha timado a tanta gente conoce muy bien el mundo de los timadores, ya sean con turbante o con levita, en este caso del inglés. Dice, estos me han timado y es lo que hacen siempre los occidentales con los países que dominan, que colonizan, con la excusa de que te quieren dar a conocer al mundo porque tienes un mérito, lo que te hacen es una falsa caridad y se aprovechan de ti y Chukri se queja de Bowles en que se ha aprovechado y que le ha quitado todos los derechos de autor y tal. Se puede, me parece que es un periodista TikToker que dice que, bueno, también hay una mano larga de Bowles en el texto, es decir, que retoca los textos para hacerlos más asimilables a la cultura en la que se van a publicar, a la cultura británica, al lector británico y tal. Lo que le da al texto ya vigor, la fuerza que contiene Chukri, es la vuelta primero al francés y después al árabe que hace Tahar Ben Jelloun. Tahar Ben Jelloun coge el texto británico y también tiene su mano, esta vez compartida con Chukri, y devuelven el texto a la esencia más original, más chucriana, y el único que le cambia el título, en vez del pan a seca, le va a llamar le pain ni, el pan desnudo. En árabe es un escándalo y se desaparece enseguida la edición. Dicen que no es que estuviera prohibida, sino que no iba a ser aceptada culturalmente como es ese libro y que entonces no hay editor. Otra versión, la da Valenzuela, es que fue Chukri quien se autoedita y que hace una edición corta, y claro, ya no hay libros porque la edición era corta y enseguida han desaparecido de las manos. Hasta el año 2000 no volverá a reeditarse en árabe el libro y antes ya se han hecho las publicaciones de los otros dos, Tiempo de Errores y Amor, Rostros, Amores, Maldiciones. En tiempo de... Ya, aquí es otro tipo de Chukri, ha cambiado. Aquí Chukri ya escribe también en base a lo que ha leído. Antes no, antes es su pura memoria
de hambre, de delincuente, de superviviente, lo que vomita cuando escribe. Ahora no, ahora ya está escribiendo con mucho leído. Dice, 4.000 libros llevo leído y se le insulta a uno que no, para decirle analfabeta al otro. Y ya está hablando con palabras de otros. ¿Qué hace, por ejemplo, en el tiempo de errores? Repasa la vida con personajes que estás descubriendo nuevos. Por ejemplo, hay un personaje muy interesante ahí que es Fátima, en un burdel, pero con una cierta dignidad, solamente con españoles y no con marroquíes, porque la pela, y tiene una hija que ella pretende cuidar y darle instrucción, y le encarga la educación de su hija, Salwa. Vive con ella. Es un momento en el que él siente que está acogido a una familia. La familia es Fátima, Salwa y él. Y él habla de mi niña, a la niña. No dice que es la niña, sino mi niña, Salwa. Es decir, que se encariña, hay cariño a Fátima. Eso en este hombre, como es, pues la verdad es que no va a durar mucho, no puede durar mucho. Y Fátima, que tampoco es tonta, pues busca una salida más fácil, que es un matrimonio de conveniencia con un militar español y acaban en Málaga y la niña con ella. Y Chucri, pues como es Chucri acaba de vuelta eso es en Tetuán, de vuelta a Tánger, y la vida que hace en Tánger, ya con casa en Tánger, escribiendo en Tánger, en su escritorio, en su casa, rodeado de libros, rodeado de música, que es otra de las grandes descubrimientos que ha hecho, no solamente la escritura, sino la música, la hace cuando está en Orán, con la familia Segondi, Mónica Segondi. Mónica le descubre el vals a Strauss, la nubia azul, y luego la música tradicional y popular de los árabes, nuevamente Egipto, que la disfruta con Sayafa en la cabaña. No sé si decir melómano, tiene un gran placer por la música. Entonces, en su escritorio, rodeado de libros de música, escribe ya más plácidamente Tiempo de errores y Rostros, amores, maldiciones. Son retratos, pinceladas, pero con muy poco, como si fueran impresionistas, de personajes que pasan por su vida. Por ejemplo, el ciego, tal, que es una persona con mucho encanto, le trata con mucho cariño, un enamorado platónico y tal. Y ese otro personaje que, para preservar la herencia de su padre, pues le hace las felaciones para que no tenga necesidad sexual con ninguna mujer, por lo tanto no tenga riesgo de quedar, de perder la herencia, y el hijo le hace las felaciones. Lo cuenta ya por ejemplo, utilizando la palabra felación. En el primer libro esa palabra no hubiera jamás aparecido. Imaginaos lo que hubiera dicho. Cuando se va con el viejo, me la chupa. Y me la chupa y me ha dado 50 pesetas. ¿Qué me queda a mí ser? ¿Un prostituto? ¿Un ladrón? Y yo no quiero ser un prostituto. Porque tiene un orgullo de pobre. Yo no, y entonces se dedica pues a robar. No quiero ser un prostituto. Bueno, no sé, preguntar, hablar. Yo quiero que habléis vosotros más hoy, que hoy... Pues hoy, mira la hora que es. ¿Qué vamos a hablar? Joder, eso que no me habéis dado una roba vino. ¿Tienes algo ahí? Otros y tal. Espera un momento que te damos el... Y animaros a pasar por aquí, ¿eh? Yo ya os dejo por un tiempo. José Luis, hay que animarse. Y Cricelia, hay que animarse. Son muy distintos el segundo y tercer libro para mí al primero. Modifica todo. El hecho de ser... El otro el primero tiene una inocencia antes, no ha leído. Le pasa lo que hay en Alamillo. En Alamillo, mi pueblo y el de Leandro, que es su hijo adoptivo, eso, hay escritores que han escrito
más libros que has leído. Te partes con ellos porque, claro, Y yo no quiero decir nada. No, pero es que hay mucha gente que no le gusta bajar a la mesa, pero vamos a hablar con nosotros porque si no... somos pocos. Pero es que no... Concha, que somos pocos. Pero es que si no, no se oye la grabación. Esto, ya. La tecnología, tú. ¿Eh? Sí, sí, si queréis... Ah, bueno, sí. Que esto no lo podemos llevar. Venga, Lucila, que tú vas a ser la siguiente. ¿La animamos a Lucila? Bueno, muy breve. A mí me ha gustado el libro, lo he leído muy fácil. Para mí ha sido como una lectura de la picaresca española, ¿eh? Y